Durante la era cristiana se ha hecho notorio el gran conocimiento de la voluntad divina otorgado de manera especial a un pueblo sobre la tierra, con la única intención de que este pueblo, a saber, Israel, llegase a ser luz de las naciones. De todas las bendiciones que el Dios omnisapiente ofreció a su pueblo, podemos resaltar con toda seguridad la revelación anticipada del plan de salvación diseñado para la extirpación final del pecado. Este maravilloso designio es presentado en las Escrituras de forma simbólica a través de diversas maneras, entre las cuales se encuentran las fiestas judías y el mobiliario del santuario. Todo esto con el fin de mostrar de forma segura y detallada la manera en que un Dios justo resuelve el problema del mal en el universo. Sin más dilación, le invitamos a dar un vistazo al plan de redención a través del fascinante tema del santuario, el mapa de la salvación. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: «Hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos». Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica. El santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela, hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran sólo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. El edificio se dividía en dos secciones mediante una bella y rica cortina o velo, suspendida de columnas doradas, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran de los más magníficos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representan la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer al edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido, cardeno, púrpura, carmesí y querubines de obra delicada,
Los otros 3 eran de pelo de cabras, de cuero de carneros teñidos de rojo y de cuero de tejones, arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. En el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación y el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Al sur estaba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así que su cornisa decorada estaba revestida de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía una tapa que se llamaba propiciatorio, estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo en señal de reverencia y humildad. El arca sagrada era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba Arca del Testamento de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Según el registro dado por el apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, también se encontraban dentro del arca el vaso de oro con el maná y también la florida vara de Aarón. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgente de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada con sus querubines místicos y sobre ella la santa chequina, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Con anhelante interés, las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió. Y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos. Pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientes palabras de gratitud
porque Dios había condescendido a morar con ellos. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Consistía en el holocausto matutino y el vespertino, y en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciéndoles: dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores, que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Esta obra consistía en el servicio anual que se realizaba en el lugar santísimo.
Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. En este día se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo, y se echaba suerte sobre ellos, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote había de llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Solo después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera, se consideraba que el pueblo quedaba libre de la carga de sus pecados. Todo hombre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis de corazón. Esta obra completaba el ciclo anual de ceremonias. Ningún ojo mortal, excepto el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo. Solo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne. Temblando, entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. Ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Así como el Cordero y el sacerdote entraban por el oriente, las Escrituras nos ilustran cómo la primera venida de Jesús también se realizaría por este punto cardinal, cumpliendo en detalle todo aspecto del ministerio realizado en el tabernáculo terrenal. Nuestro Señor Jesús inició su obra desde el oriente, entrando en el atrio, en este caso la tierra, donde se encontraban el altar del holocausto, figura de la cruz del Calvario, y la fuente de agua, símbolo del bautismo o nuevo nacimiento espiritual. Estos muebles estaban en perfecto paralelo con las 2 primeras fiestas solemnes judías. La Pascua, palabra hebrea que significa pasar por alto, conmemoraba la liberación del pueblo de Israel que se encontraba en completa esclavitud en Egipto. Era celebrada el día 14 de Nisán, primer mes del calendario judío religioso, y prefiguraba la muerte del Cristo. La fiesta de los panes ácimos o sin levadura prefiguraban el sacrificio de Cristo como de un cordero sin mancha, sin pecado. Era celebrada el día 15 de Nisán, siguiente día después de la Pascua, durante 7 días en los cuales solo se podía comer el pan sin la levadura, que simbolizaba el pecado. La fuente de agua o lavacro es un símbolo paralelo con el bautismo, que representa la resurrección de Cristo.
De esta manera, las fiestas de la Pascua y los panes ácimos, el altar de sacrificio y la fuente de agua nos indicaban los pasos que Jesús seguiría en la tierra, como también las funciones que se realizarían en cada uno de ellos. Ya consumada la obra en la tierra, seguía la obra o ministerio de Cristo en el cielo, cuyo ascenso y entronización están claramente prefigurados por las fiestas de las primicias y del Pentecostés. La primera de estas fiestas era celebrada el primer domingo después de la fiesta de la Pascua. En este día, el sacerdote tomaba una gavilla de cebada de la mejor era para ser ofrecida primeramente a Jehová, como agradecimiento por toda la cosecha. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, de manera explícita muestra a Cristo como primicia de los que durmieron y que serán levantados para nunca más ver la muerte. La fiesta del Pentecostés, también conocida como la fiesta de las cosechas, conmemoraba los 50 días de peregrinación desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, donde fueron proclamados por Dios los 10 mandamientos. El 50º día era computado a partir del día de la fiesta de las primicias. El apóstol Pedro, en su famoso sermón en Hechos 2, registra de forma escueta el cumplimiento tipológico de esta fiesta al decir: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es así como nuestro Señor Jesús dio inicio a su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, del cual era solo una sombra o figura el santuario terrenal. Las siguientes dos fiestas, siguiendo su orden cronológico, son las trompetas y el día de la expiación. La primera de ellas se celebraba el día 1 de Tisri, séptimo mes del calendario judío religioso. En este día los sacerdotes hacían sonar sus trompetas, anunciando que el día de la expiación se avecinaba y por lo tanto que los primeros 9 días del mes todo el pueblo debía prepararse para esa ocasión. El día de la expiación se celebraba el día 10 de Tisri y era considerado un día de juicio. Sin embargo, no era asumido con una actitud de temor, sino de gratitud, pues en este día eran perdonados los pecados de todo el pueblo. Estas fiestas prefiguraban el inicio del ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. En otras palabras, anunciaban la obra de juicio que actualmente se lleva a cabo en favor del pueblo de Dios en la tierra. La última festividad judía es la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las enramadas, cabañas o santuarios. Era celebrada desde el 15 hasta el 22 de Tisri y conmemoraba los 40 años en que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto y habitó en tiendas. Esta festividad prefiguraba el fin del pecado y la recompensa de los santos, y su cumplimiento tipológico se encuentra aún en el futuro cuando el pueblo de Dios se halle morando con el Señor en el cielo, donde Él ha preparado muchas moradas o tabernáculos para todos sus redimidos. Ningún edificio terrenal podrá representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones,
ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores.